Bueno, buenas tardes. Bienvenidos. Este es el episodio 11 de Par de Bueyes. Bueno, Nunca. es eso, güey. No lo vas a Pero, sentir, güey. pero por eso está bien. No, no que esté bien, güey. Pero tú dime, por ejemplo, la independencia de México, güey. Se habló, Ah, güey. se ganó Antes, platicando, güey. antes un problema entre dos hombres se hacía un duelo a pistola, güey. ¿Se va a hacer ahorita un duelo a pistola? Ah, no, güey. A lo Pues mejor tú no. estás hablando de la Pero, no, independencia de bueno, güey. 1810, La güey. revolución entonces, güey. Más cercano, Igual, güey. o sea, es lo mismo. O la guerra mundial, güey. O sea, es que yo lo que me refiero es que los cambios importantes, pues requieren de una lucha, güey. A lo Sí, mejor lucha, pero ya, lucha, tú luchas por algo en este momento, ¿estás de acuerdo? güey, sí, yo lucho Y por te algo en este momento, involucra hacer pero desmadres y tal. a mí no me No. matan en Juárez, güey. O sea, estamos hablando de un país tercermundista en el que es machista por excelencia, güey, y en el que muchas veces pasan cosas como lo que acabas de decir, que por ejemplo, el marido dice, no, yo no me pongo condón y como, hazle como quieras, y 10 embarazos y la señora se aguanta y pierde dos Sí, niños, y, o sea, y esa clase de cosas, güey, pues ¿quién defiende a esa pero señora, ¿tú güey? crees? Ahorita el cambio primero tiene que ser a nivel de legislación, ¿estás de acuerdo? Leyes, Sí. primero. Un cuate que tú dijiste al principio, privilegiado, buena lana, buen trabajo. ¿Crees que le importa un poquito que rayen una plaza? Que No, vaya a cambiar su manera de pensar. pero Pero si, precisamente, si cambia, digo, por eso voy, a eso voy de que si se organizan, si empiezan a generar un cambio entre ellas mismas, si se organizan, esa organización les va dando poder y poder y poder y poder. sí y no, güey. Es mucho más lento que ir y joder No, al que tiene dinero y que el que tiene dinero presiona al gobierno y que diga, güey, ya salgo para que no me estén chingando. esa tienda multinacional que tú dices, ya esto está asegurada lo más probable. Lo más probable. ¿Va a gritar? ¿Crees que Yo la creo yo represión? creo que sí ¿Pero van a crees que gritar con esa después de cierto presión, tiempo. crees que un legislador y todos esos, a esos les pegas y le hacen la bolsa? O sea, que si no es de ellos, esos cuates, a lo que se ha visto la política mexicana, Ah, no, pues así son, güey. no les interesa en absoluto. O sea, ahorita ¿qué hacen? Ponen vallas, destruyen, cuando se van, sale el grupo de limpia de cada ciudad, limpia y talla. Por eso digo, yo creo que deberían de promover antes de eso organizaciones, entre ellas también tratar de favorecerse entre mujeres. Si ven que tal vez del lado de los hombres, porque terminamos en lo mismo, machista, no tienes un apoyo, lo más probable es que tal vez legisladores sean igual de machistas, el gobierno, el gobernador, el presidente. Entonces, yo creo que sí se deben de cuidar, sí deben de exigirlo, de lo que te decía al inicio, la organización, ya con tener un día que se junten y que sepas que todos van a estar como que en la misma voz, me hace algo muy interesante, muy bueno para ellas. Pero también ahora viene otra cosa, que te topas con las chavas que dices, a mí no me representas. Que ese es Y otro bien, problema, güey. ajá, y ese es otro problema. Y es un problema que yo siento que se acarrea por algunas formas de hacer las cosas, que tal vez si buscaras la organización de que la comunidad de todas mujeres tal vez empezarías a generar ruido, a hacer que se empiece a juntar banda. Hay muchos hombres, también otro Pero problema que yo ¿cuánto le tiempo veo. te vas a tardar en que la situación llegue lo suficientemente arriba como para que en un lugar alejado X se hagan las cosas? ¿Qué se ha hecho desde que están empezándose las manifestaciones a nivel legal? No se ha hecho nada, güey, eso es lo peor. Nada. Entonces te digo, o sea, que ellas ya vieron, ya tienen resultados. Digo, tristemente, pues elegimos representantes que no representan nada más que Bueno, sus algunos los intereses. elegimos y otros no los No, elegimos, güey, pero o sea, igual los que elegimos, ¿sabes quién serán? O sea, eliges, sin ir tan lejos, eliges un diputado, un senador, un diputado que debería de responder ante los intereses de ciertas colonias que todos viven sí, en güey, sí, el todos están campestre, viviendo güey. aquí en Aguascalientes, en la ciudad de O sea, no Aguascalientes, tienen ni la todos más viven en mínima el idea. norte, güey. O sea, es lo más común, por eso digo que también es algo que se debe de cambiar. También no entrarle al jueguito de que lo agarren político y les digan, sí lo vamos a hacer, votan, se olvidan. O sea, como que empezar, te digo, a hacer un cambio más grande, porque tristemente, a lo que se ve aquí en México, pues no hay interés de ninguna de las partes.
la iglesia sigue teniendo mucho poder a nivel nacional, Lamentablemente, güey. un Digo, poder soy católico, pero grandísimo. lamentablemente, Ves güey. sacerdotes que están hablando y echando así en cada misa, en cada reunión. Y hay gente que todavía no puede, pues, empezar a separar algunas cosas y empezar a generar un pensamiento crítico por ese tipo de detalles. Entonces, te digo, ahí también entra otra parte importante. Pues te fijas, iglesia y gobierno, en la mayoría de los estados van de la mano. O sea, Sí, hay cardenales, hay altos puestos eclesiásticos que dicen, no votes por este. sí, sí, sí. Ah, es que estos están en contra de la vida, porque no dicen de agua, utilizan términos de pro vida y bla, bla. Después ves que no dan un peso por un niño que está en situación de calle. Después ves, o sea, todo ese tipo de detalles yo creo que es importante y está en una sociedad bien complicada, para mí. O sea, como que México, generar cambios, de cualquier cambio, Sí, 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 de todo tipo, complicadísimo. Si güey. le ves en este punto así más particular, muy complicado. Entonces, tristemente los legisladores pues andan quedando bien, como cualquiera, quedas bien y ya cuando estás ahí, veo por mis intereses. Sí, Entonces, digo, sí lo veo algo complicado, pero yo creo que ya es muy necesario que ya se empiece a hablar, empiecen a generar foros, empiecen a generar el cómo podrían ser los cambios, a qué nivel. Pero mira, por lo pronto yo he visto algunos estados que si tenías tres causas que te permitían abortar sin meterte en problemas legales, ya se hicieron cinco o seis sí, y le van vas de a aumentando. poquito, pero sí, sí, la verdad, o sea, sí estamos medio retrógrados en ese sentido. O sea, aquí en Aguascalientes todavía la legislación mencionaba algo de que tenías que ser de una familia bien o una cosa así, güey. No me acuerdo cuál es la palabra, El pero, término, pero o sea, todas esas cosas, como tú dices, pues lamentablemente el cambio no se va a dar en esta generación, güey. No se va a dar en esta tal generación. vez, y quién sabe, o sea, tú lo hemos visto en países primermundistas. Tristemente, para toda la banda que tiene una religión, pues se está dando principalmente en países donde el número de personas ateas son la gran mayoría y es donde se están dando ese tipo de cambios. Y casualmente tienen mejores sistemas de salud, mejores sistemas de educación, mejor calidad de vida. Pero aquí en México yo sí lo veo que va a costar y va a costar mucho trabajo. Sí, lamentablemente los problemas, digo, si nada más fuera a cambiar la ley, sería sencillo, ¿no? El problema es toda la cultura que venimos cargando. Tristemente, pero así es. Y mientras yo creo que el punto inicial es cada quien en su familia. Nosotros ya tenemos hijos, empezar desde ahí con educación sexual, pero también empezar a erradicar esa diferencia tan marcada que de repente en la educación mexicana hay entre hombres y mujeres. Y te digo, son puntos que al final del día repercuten directamente en abortos, en nacimientos, en familias grandes todavía. Entonces, todavía hay gente que está acostumbrada a cinco o seis hijos, que yo creo que en la actualidad Es son muy complicado, demasiados. sí. Siempre fueron demasiados, pero ahorita se me hace más complicado. Entonces, empezar con eso y es trabajo de un hombres y de mujeres. Hay Sí, veces que también, también total y caemos en ese completamente. error de que no es problema de las mujeres, es su cuerpo. No es problema de las mujeres, es problema de hombres y mujeres en una sociedad, cualquiera que ésta sea. Sí, digo, esta parte de lo del aborto, de decidir abortar o no, pues, podríamos dejarlo como que sí es de las mujeres, ¿no? Pero el problema en general es de todos, porque como tú dices, muchas veces las actitudes machistas que nosotros, los hombres, tomamos, son las que llevan a ciertas situaciones que a lo mejor no se tendrían que dar, güey. Porque imagínate un caso donde en una pareja la mujer dice, oye, ¿sabes qué? No quiero tenerlo. ¿Qué pasaría si se sienta con su pareja y la pareja dice, ok, no quieres, no vamos a tenerlo? Es diferente a cuando nada más ella dice, es que es mi decisión, y el otro, o sea, como que, es que cómo, es que, o sea, es diferente. Por eso digo que sí, Son situaciones puede complicadas, güey, ser pero también de los dos y pueden ser de su parte. para llegar a esa situación en la que tú no quieres que la mujer aborte,
ya hubo un embarazo. Sí, por eso te Entonces, digo, pero cuando ves, o sea, yo creo que si las mujeres, ahorita ves, cualquier persona, cualquier mujer que tenga tres, cuatro hijos, si alguna vez le pasó por la cabeza, sí, o sea, ya es el cuarto. O sea, si desde ahí, tal vez como pareja llegas, oye, ¿sabes qué? Es que ya, ¿no? ¿Para qué? Mira, por tiempo, por lado económico, bla, bla, bla. La mujer también lo puede considerar. Entonces te digo, tal vez hay veces que la raíz o el primer pensamiento puede ser del hombre, puede ser la mujer, pero yo creo que hubiera nacido mucho menos gente. Habría mucho menos población a nivel mundial, tal vez si se diera esa parte. Yo creo que le favorecería a ella tomar una sí, sí, decisión, sí. ella, o sea, pero digo que también no, al final del día, pues ella tiene Pero lo que que yo digo es que decidirlo. si la información está desde antes, a lo mejor no llegas a tomar esa decisión de abortar o no, güey. O sea, si tú No, tienes toda pero la disposición de tomar un método anticonceptivo, si no tienes tú como hombre, por ejemplo, en la cabeza de, se tiene que tomar las pastillas, si no se la tomó ya se chingó, porque hay no, gente que es sí, así, güey. sí, es así. Si no tienes tú esas ideas en la cabeza y tienes el cuidado y tienes la educación adecuada, pues no tienes por qué llegar a pensar en el aborto, güey. Eso es a lo Sí, que digo. pero también tú, por ejemplo, puedes ver un método anticonceptivo que tiene una efectividad muy buena, pero ningún método anticonceptivo te va a decir que es 100% fiable. No, 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 bueno, tratas de Entonces, tomar tus vienen precauciones, güey. esos porcentajes Pero, que pero, pudieran tener la necesidad o pensar en ese tipo de cosas. O pero sea, es un porcentaje mínimo. Estamos hablando de que si tienes relaciones sexuales sin cuidarte, pues son 100 embarazos. Y si tienes sí, relaciones sí, sí, sexuales con un pero te método, digo, es un embarazo, güey. viene eso, si lo ves, pues igual la cantidad de personas que existen en México, somos 125, 130 millones de personas, pues esos porcentajes se vuelven un montón de personas. O sea, si tú lo ves, dices sí, pero también se va a dar que puede ser de que haya muchos, puede ser que el cambio, como vaya siendo gradual, pues va a tender a disminuir, eso es normal. Pero solamente si tienes responsabilidad ante prevenir un embarazo desde el inicio. O sea, si tu deseo es no embarazarte, pues desde ahí que genere a ti un actuar responsable y desde ahí ya empezamos, pues va a haber un bajón, o sea, considerable. O sea, si desde Digo, ahí dices, eh, eh, no quiero, eso por pues esta parte, ¿no? No sí, te estamos digo, o sea, tomando en cuenta a las niñas que son sí, obligadas a pero lo que casarse, dices, o sea, a si las que viola el tío, el primo, el hermano, o sea, eso no lo estamos estás tomando en cuenta. esperando que Pero baje sí, la proporción, conforme vas educando a a la población, también esa clase de cosas debería ir disminuyendo. debería ir disminuyendo. Entonces, pues sí, sí es un tema muy complejo. Pero también, o sea, invitarlos como el episodio anterior a informarse, o sea, no se Sí, sí, dejen llevar sí. nada más por el calor de la conversación y empezar a juzgar algunas cosas. Yo creo que ahorita todavía se puede empezar. Ojalá y lo empiecen a considerar, que ese tipo de movimientos de para iniciar ya más formal con la legislación y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, esa es la parte positiva de este tipo de días. Ya habrá gente que sea a favor y en contra de todo. Y ojalá que también, Entonces, perdón, nada más un último comentario de eso que dices de las organizaciones, que ellas mismas también, buscando la información veraz, vayan dándose cuenta de dónde sí les conviene estar y dónde no. Por ahí vi en Facebook una publicación en donde te decían cómo utilizar un medicamento sublingual para abortar. Pero no te estaban hablando, por ejemplo, de los efectos secundarios que tiene el medicamento. Entonces, pues sí, si tú eres una asociación, tienes que ujú, hacerte responsable de brindar toda la información. Yo creo que sería preferible, en lugar de publicar en Facebook, sabes que usas así las pastillas, acércate con nosotros. Tenemos expertos que te pueden asesorar. Porque sí, sí, es hay eso. cosas que Y son fíjate incompletas. que en un descuido creas una asociación. Tal vez al inicio, pues todo se genera de aportaciones civiles, pero tal vez te encuentras con una persona con cabeza a nivel gobierno que, ok, pues vamos a destinarle una lana y empiezas a crecer. Yo digo que tienes que empezar con algún tipo de cosas. Yo lo veo muy necesario para evitar riesgos, que ellos lo que quieren, están promoviendo que sea legal, Y gratuito, seguro. para evitar
todo el riesgo de un aborto clandestino. Entonces, desde ahí también no fomentes este tipo de cosas que ponen en riesgo la salud de las mujeres. Entonces, te digo, sí es algo de pensarle. Antes de emitir cualquier comentario, pónganse a ver, hay mil historias en todos lados para que vean que no es fácil. No, no, eso Para sí. empezar, entonces, si están totalmente en desacuerdo, empiecen a inculcar ciertos valores, empiecen a educar a sus hijos, a la gente que está alrededor, y van a ver que te topas con muchas cosas que no son tan fácil como parecían. Sí, sí, de todos los factores que tienes que considerar. ¿Sí? Bueno,